¿Dónde está la estación? Disculpe, ¿sabe dónde está la estación? ¿Qué estación busca exactamente? Busco la boca de metro más cercana. Ah, sí, está muy cerca de aquí. ¿Tengo que caminar mucho? No, solo tiene que ir recto por esta calle. ¿En qué dirección exactamente? Siga recto hasta el próximo semáforo. ¿El semáforo que está a la derecha? No, el semáforo que está justo enfrente. Entiendo. ¿Y luego qué hago? Gire a la izquierda en la esquina. ¿Veré la entrada desde allí? Sí, la entrada está al lado de una cafetería. ¿Hay algún plano en la entrada? Sí, siempre hay un plano de la red. Muchas gracias por su ayuda. De nada, que tenga un buen viaje. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, señora. Un billete sencillo, por favor. Hola, ¿me puedes ayudar con esta máquina? Claro, es muy fácil de usar. Quiero comprar un billete sencillo. Primero, selecciona el idioma en la pantalla. Ya está. Ahora dice seleccionar trayecto. Pulsa donde dice billete sencillo. ¿Vale? Ya lo he pulsado. Ahora tienes que elegir tu destino. Quiero ir al centro de la ciudad. Entonces selecciona la zona 1. Perfecto. ¿Cuánto cuesta el billete? Son 1,50 €. ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Sí, introduce la tarjeta en la ranura. La máquina está procesando el pago. Ahora dale a confirmar en el botón verde. Ya sale el billete por debajo. No olvides coger el recibo también. Muchas gracias por la explicación. De nada. Buen trayecto. ¿A qué hora pasa el autobús? Hola, ¿sabes si el autobús pasa pronto? Pues el horario dice que pasa cada 10 minutos. He llegado hace 5 minutos y no lo he visto. A veces hay un poco de retraso por el tráfico. ¿Qué línea estás esperando tú? Yo espero la línea 27. Yo también. ¿Has mirado la pantalla electrónica? Sí, pone que el próximo viene en 3 minutos. Ah, es verdad, no la había visto. Suele ser bastante puntual, normalmente. Espero que no tarde mucho más, tengo prisa. ¿Vas a la estación de tren? Sí, mi tren sale en media hora. Entonces llegas a tiempo sin problemas. ¿El autobús para justo delante de la estación? Sí, es la última parada del recorrido. Perfecto, me quedo más tranquila. Mira, ya viene el autobús por la avenida. Genial, al final no ha tardado tanto. Vamos a preparar el billete para subir. ¿Es esta la dirección correcta? Perdone, ¿este tren va hacia el centro? Sí, va directo a la estación de Sol. Menos mal, estaba un poco confundido. ¿Es la primera vez que usa esta línea? Sí, normalmente voy en mi coche particular. El tren es mucho más rápido para ir al centro. ¿Sabe cuántas paradas faltan para llegar? Faltan 4 paradas, es un trayecto corto. ¿Tengo que bajarme en la última estación? No, la última estación es mucho más lejos. ¿Y cómo sé cuándo es mi parada? Lo anuncian por los altavoces del tren. Ah, perfecto. Estaré atento entonces. También puede ver el nombre en los carteles. ¿Hay que hacer algún trasbordo para ir al museo?
No, desde Sol puede ir andando perfectamente. Muchas gracias por toda la información. No hay de qué. Disfrute de la visita. Igualmente, tenga un buen día. Gracias. Hasta la próxima. ¿Queda algún asiento libre? Hola, disculpa. ¿Está ocupado este asiento? No, está libre. Puedes sentarte si quieres. Muchas gracias. El tren va muy lleno hoy. Sí, a esta hora siempre hay mucha gente. Es la hora punta de la tarde, supongo. Exacto. Todo el mundo vuelve del trabajo. ¿Te importa si pongo mi bolso aquí debajo? No me importa en absoluto. Hay espacio. Es un viaje largo hasta el final de la línea. Yo me bajo en la próxima parada. ¡Qué suerte! Yo tengo media hora todavía. Pues entonces aprovecha para descansar un poco. Sí, eso intentaré. Gracias de nuevo. ¿Quieres que te avise cuando llegue a mi parada? No es necesario. Ya conozco bien el camino. Perfecto. Pues me levanto ya, que llegamos. Muy bien, que tengas una buena tarde. Gracias. Igualmente para ti. Adiós. Buen viaje. Problemas con la tarjeta de transporte. Disculpe, mi tarjeta no funciona en el torno. A ver, déjame ver qué dice la pantalla. Pone que el saldo es insuficiente. ¿Cuándo fue la última vez que la recargaste? Creo que fue hace más de una semana. Quizás ya no te quedan viajes disponibles. Ayer la usé y funcionaba bien. Prueba a pasarla por el lector de nuevo. Lo intento, pero sigue saliendo una luz roja. A veces el lector está un poco sucio. ¿Qué puedo hacer ahora para entrar? Tienes que ir a la máquina de recarga. ¿Está allí al lado de la ventanilla? Sí, allí puedes consultar el saldo exacto. Vale, voy a intentar recargar 10 viajes. Si el problema sigue, habla con el revisor. Hay un empleado allí en la oficina de ayuda. Él podrá comprobar si la tarjeta está dañada. Muchas gracias por ayudarme con esto. De nada, espero que se solucione pronto. ¿Dónde tengo que bajar? Hola, ¿este tranvía va hacia la catedral? Sí, pero todavía faltan bastantes paradas. ¿Sabe usted el nombre de la parada correcta? La parada se llama Plaza Mayor. Es la mejor. ¿Está muy lejos de la entrada principal? No, está justo al cruzar la calle. ¿Me podría avisar cuando estemos cerca? Claro, yo también me bajo por esa zona. Muchas gracias. No quiero pasarme de largo. No se preocupe, yo le diré cuándo bajar. Es la primera vez que visito esta ciudad. Es una ciudad muy bonita. Le gustará mucho. El tranvía es una forma genial de ver las calles. Sí, es mucho mejor que ir bajo tierra. Estamos pasando por un parque muy grande ahora. Ese es el Parque Central. Es precioso. ¡Qué bien! Hay mucha gente paseando hoy. La próxima parada es la nuestra. Prepárese. Muy bien. Cojo mi mochila y me levanto. Baje por la puerta delantera, por favor. El último tren de la noche. Hola, ¿sabes si ya ha pasado el último tren? Creo que todavía falta uno por venir. ¿A qué hora sale el último de la noche? Normalmente sale a las 12:15. Entonces todavía tengo 10 minutos de margen. Sí,
pero no te confíes mucho con el horario. Me daría mucha rabia perder el transporte. Si lo pierdes, tendrás que pedir un taxi. Los taxis son muy caros a estas horas. Es verdad, la tarifa nocturna es superior. ¿Tú también estás esperando el mismo tren? Sí, yo voy hasta el final del trayecto. ¡Qué bien! Así no espero solo en el andén. El andén está muy vacío hoy, ¿verdad? Sí, no hay casi nadie por aquí ahora. Mira el panel informativo. El tren está llegando. ¡Qué alivio! Pensaba que me había quedado aquí. Ya se ven las luces del tren al fondo. Perfecto. Vamos a acercarnos a la línea amarilla. ¿Está muy lejos la estación de autobuses? Buenos días. ¿La estación de buses está lejos? Está a unos 15 minutos caminando desde aquí. ¿Es fácil llegar yendo a pie con maletas? Las aceras son anchas, pero hay una cuesta arriba. Uf, con este calor no me apetece mucho caminar. Entonces le recomiendo tomar un taxi. ¿Hay alguna parada de taxis cerca de aquí? Sí, hay una justo en la esquina de la plaza. ¿Cuánto suele tardar el trayecto en coche? Sin tráfico, llegaría en menos de 5 minutos. ¿Y cuánto puede costar el viaje aproximadamente? No creo que cueste más de 6 euros. Me parece un precio razonable por la comodidad. Además, el taxi le deja en la misma puerta. ¿Sabes si los autobuses salen puntuales hoy? Sí, suelen ser muy estrictos con los horarios. Pues voy a buscar el taxi ahora mismo. Gire a la derecha y verá los coches blancos. Muchas gracias por su amable recomendación. No hay de qué. Que tenga un buen viaje. Compartiendo taxi hacia el aeropuerto. Hola, ¿vas también hacia el aeropuerto? Sí, estoy esperando en la cola del taxi. ¿Te gustaría compartir el coche y los gastos? Me parece una idea excelente para ahorrar. Yo llevo una maleta grande y una mochila. Yo solo llevo este equipaje de mano pequeño. Entonces cabemos perfectamente en un taxi normal. ¿Sabes cuánto cuesta la carrera hasta allí? El precio es fijo. Son 30 euros en total. O sea, que pagaríamos 15 euros cada uno. Exacto. Es mucho más barato que ir solos. ¿A qué terminal tienes que ir tú? Tengo que ir a la terminal 4. Yo voy a la 2, pero están cerca. El taxista puede parar en las 2 terminales. Perfecto, ya es nuestro turno en la fila. Vamos, yo subo las maletas al maletero. Gracias, yo me subo en la parte de atrás. Hola, señor. Vamos al aeropuerto, por favor. Es un placer compartir el viaje contigo. Cambiando de línea en el metro. Perdona, ¿voy bien para cambiar a la línea azul? No, tienes que dar la vuelta y seguir el pasillo. ¿El pasillo que tiene las luces amarillas? Sí, sigue las indicaciones de los carteles. El transbordo parece un poco largo en esta estación. Sí, es una de las estaciones más grandes del centro. ¿Tengo que subir o bajar escaleras? Primero tienes que bajar un piso por el ascensor. ¿Y luego hay que caminar mucho rato? Son unos 2 minutos por un túnel largo. Menos mal que voy con zapatos cómodos. Al final del túnel verás la línea 10. ¿La línea 10 es la de color azul oscuro? Exacto.
Esa es la que tú necesitas. Muchas gracias, estaba un poco perdida. Es normal, los mapas son un poco confusos. ¿Pasan trenes con frecuencia en esa línea? Sí, cada 5 minutos hay un tren nuevo. Estupendo, no tendré que esperar demasiado. Sigue recto y no tendrás ningún problema. ¿Es necesario validar el billete? Hola, ¿hay que validar el billete al subir? Sí, es obligatorio hacerlo siempre. ¿Dónde está la máquina para sellar el ticket? Está justo al lado del asiento del conductor. Ah, ya la veo. Es esa caja roja, ¿verdad? No, esa es para las tarjetas de plástico. ¿Y para los billetes de papel cuál es? La máquina pequeña que está un poco más arriba. Vale, ya lo he introducido, suena un clic. Eso significa que ya está validado correctamente. ¿Qué pasa si no lo valido al entrar? Te pueden poner una multa muy alta. Entonces mejor hacerlo siempre al subir. Sí, los revisores pasan a menudo por aquí. Gracias por avisarme, soy nuevo en la ciudad. De nada, es mejor evitar problemas innecesarios. Tienes mucha razón. Muchas gracias. De nada. Disfruta del viaje en autobús. Igualmente, hasta la próxima parada. Buscando la parada de taxi. Disculpe, ¿dónde está la parada oficial de taxis? Está saliendo de la estación a la derecha. ¿Hay que esperar mucho tiempo en la fila? Normalmente hay muchos coches esperando allí. ¿Es seguro coger cualquier taxi de la calle? Solo los que tienen la licencia oficial visible. ¿Cómo puedo reconocer un taxi oficial aquí? Son blancos y tienen una franja roja en la puerta. Entiendo, buscaré la franja roja entonces. Además, llevan una luz verde en el techo. Si la luz está verde, ¿significa que está libre? Exacto. Si está apagada es que lleva pasajeros. ¿Aceptan pagos con tarjeta en todos los taxis? Sí, por ley todos deben llevar datáfono. Eso es muy conveniente para los turistas. Sí, ayuda mucho si no tienes efectivo. Voy a ir hacia la salida principal ahora. Tenga cuidado con su maleta en la multitud. Muchas gracias por el consejo y la ayuda. Buen viaje y que disfrute de su estancia. Información sobre el abono mensual. Hola, quería información sobre el abono mensual. ¿Es para usted o para una persona joven? Es para mí. Tengo 35 años. Entonces necesita el abono normal de adulto. ¿Qué documentación tengo que presentar hoy? Solo necesita su documento de identidad original. ¿Es necesario traer una foto de carnet? No, le hacemos la foto aquí mismo en la oficina. ¡Qué bien! Eso es mucho más rápido. ¿Quiere el abono para todas las zonas? Solo lo necesito para moverme por el centro. Entonces, la zona A es suficiente para usted. ¿Cuánto tiempo tarda en estar lista la tarjeta? Se la damos en el momento, tras el pago. ¿Puedo pagar la tasa con tarjeta de débito? Sí, aceptamos tarjetas y también efectivo. Pues vamos a hacerla ahora mismo, por favor. Muy bien, siéntese ahí para la fotografía. Mire a la cámara y no sonría demasiado.